Es ¿Me lo mandaste? altísimo, No, o o sea, sea, es muy alto. O sea, están poniendo a Devon Achan, Derrick Henry, y después es Josh Jacobs y luego Chase Brown. O sea, Chase Brown sobre Jonathan Taylor, Kyron Williams, Joe Mixon, James Cook, todos los nombres que acabamos de repasar ahorita. Y yo no voy a decir que está loquísimo. bienvenidos una vez más a Primer y Punto con sus hosts Abraham Prem y Marco Antonio Tena. Bienvenidos una vez más a Primera y Punto. Hoy es viernes 16 de mayo y como siempre un excelente día para platicar de fantasy y de fútbol americano. Yo soy su host Marco Antonio Tena y como siempre estoy aquí acompañado de Abraham Prem de Pro Football Focus y se rompió mi clip de mi micrófono, pero no importa, aquí estamos, vamos a platicar de otra vez disputas de rankings, pero esta vez de running backs y de wide receivers. Abraham, platícanos cuál fue tu experiencia haciendo este ejercicio de análisis. Híjole, este es el más interesante porque, como sabemos, dos de las posiciones más importantes en fantasy, dos de las cuales normalmente tenemos problemas si uno se nos lesiona. Entonces, Bueno, antes que nada, primero, ¿por qué te llamas Checo Pérez hoy? sí, 100%. Pues a la luz de que hoy comenzaron las primeras prácticas del Gran Premio Emilia-Romagna, tenemos Gran Premio en Italia. Checo Pérez está anunciando ya casi oficial su movida con Cadillac para el próximo año, su regreso a la Fórmula 1. Entonces ha habido mucho buzz alrededor de mi gran Chequito, lo extrañamos ahí en Red Bull. No sabía lo que perdió Red Bull cuando dejaron pasar a Checo Pérez y ahorita se están dando cuenta con sus experimentos fallidos de Liam Lawson, Yuki Tsunoda. Es un carro difícil de manejar, pero contento de que estos rumores se hagan oficiales en los próximos días y tengamos a Checo de regreso el próximo año con Cadillac. Sin duda, suerte a Checo y suerte a los Celtics. El día de hoy vamos a Eso empezar. también. No quise tocar ahí, no quise No, tocar pues, ahí porque en juego 6 ya sabemos que van a ir ahí a no enfrentarse nos al dejen Madison ganar, Square no nos Garden, dejen pero ganar en el MSG porque yo vi Game a 7 no sabes. Spike Lee, el director de películas en Estados Unidos, salió en ESPN De los y mayores están aficionados muy de Knicks. nerviosos. Pues Están muy sí, nerviosos los es Knicks que, que es no que eres quieren que los llegue al juego Knicks. 7. Eres los Knicks, ¿no? O sea, nunca sabes, te puedes derrumbar. Timothy Chalamet hizo el viaje a Boston el juego pasado. Él también está muy emocionado de que sus Knicks hagan su pase. Si no lo cierran hoy, va a haber muchos nervios. Yo estoy nervioso either way. Entonces, ojalá es un buen partido. No hay que descarrilarnos tanto, vamos a regresar tantito. Perdón. Vamos a empezar con los corredores. Justo una posición muy importante, recuperó mucho valor este año. Creo que también el Mucho draft. valor, El draft fue mucho muy valor. importante para recuperar esa profundidad en la Sí. posición. Cuando hablamos de depth, hablamos de que hay muchas opciones disponibles. Platícame de este primer jugador que quieres resaltar, Breece Hall, el corredor de los Jets. Tú lo tienes en tus rankings en el número 16 cuando el Expert Consensus Rankings lo tiene en 12. Platícame tantito por qué. A mí me quemó Breece Hall el año pasado y no No, es bueno, que algo. levante la mano quien no ha sido quemado por Breece O sea, Hall. no es algo personal. Levanto dos manos. No es algo personal, pero lo tomé en el pick número 4 el año pasado, nuestra liga, una de nuestras muchas ligas que compartimos, como sabrás. Em, No, se estaba yendo en y el pick 2 en ESPN con sí, era, analistas. O sea, no, o sea, yo la estaba gente que entre Bijan Robinson confiaba y Breece mucho Hall, con él. Ajá, ¿no? sí, sí, Entre esos dos. Y eran la claramente equivalencia de prospectos. hice Y la bueno, decisión equivocada. Yo quería agarrar a Jamar Chase, pero producer Diego me la jugó, se lo llevó una antes, entonces me dejó aquí con Breece Hall. Eh, yo la verdad, y repito, no es algo personal, no es de que me quemaste el año pasado, entonces te voy a bajar unos spots, no, simplemente, como tú lo mencionaste ahorita, creo que esta posición ganó muchísimo valor, es una posición que tiene mucho depth, o sea, te puedes encontrar a gente como Joe Mixon, como Josh Jacobs, como el mismo Breece Hall en las rondas 4, ¿no? Para atrás, gente que el año pasado se estaba yendo en las primeras 3 rondas, sin duda alguna, pero aquí nada más para darte una idea o bueno, para darles una idea de Breece Hall, ¿no? Yo tengo a Breece Hall detrás de gente como Josh Jacobs, Kenneth Walker, Jonathan Taylor, Kyron Williams, Joe Mixon, James Cook
y lo tengo ahí con, ¿no? Empiezo a dudar con Alvin Kamara o Marion Hampton, lo tengo ahí. Pero a mí se me hizo muy arriba 12 el Consensus Rankings porque lo tienen por delante de todos estos nombres, jugadores que nombré ahorita. A mí me pone todavía muy nervioso Breece Hall. Yo sé que Aaron Glenn probablemente va a querer eh, que mejore este juego terrestre que hizo falta el año pasado. Pero si algo conocemos de Justin Fields como coreback es que sí, tal vez te abre un poquito el juego terrestre porque tú puedes correr, pero te va a quitar touchdowns, te va a quitar goal line opportunities, que ya el año pasado Breece Hall las estaba perdiendo contra Braylon Allen, ¿no? Yo recuerdo unas 3, 4 veces, porque No, repito, el yo goal tenía line Hall, work, aparte, el más justo, o sea, importante y todo el el que goal más line work puntos lo te va a dar, perdió sí. porque Breece Hall, yo recuerdo, tuvo un fumble en el goal line, tuvo un par de jugadas donde se la jugaban en cuarta, donde le daban 4 veces el balón a Hall en la 1 y no anotaba. Entonces, creo que eso es todavía un trabajo que no tiene asegurado desde mi punto de vista Breece Hall, el estar ahí adentro en primera y gol. Braylon Allen, siendo rookie el año pasado, mostró unos buenos traits, especialmente en corto yardaje, y creo que podría estar a discusión el goal line work. A mí todavía me pone nervioso Breece Hall. El receiving work se medio evaporó el año pasado, cayendo al final de la temporada. Y repito, Justin Fields no lo conocemos por lanzar mucho el balón ni ser mucho check down. Entonces, a mí me pone muy nervioso cómo va a trabajar esta ofensiva de Jets con Justin Fields. Lo comenté en el episodio pasado, Justin Fields era uno de los jugadores que también yo tenía muy diferente en mis rankings, a diferencia del Expert Consensus. Pero sí, yo tomaría todavía gente como James Cook, Jonathan Taylor, Kyron Williams sobre Breece Hall, y estos eran jugadores que estaban detrás en ECR de Breece Hall. El siguiente jugador del que vamos a platicar es el corredor de los Cincinnati Bengals, Chase Brown. Terminó muy bien el año después de la lesión de Zach Moss. Y pues sabemos que los Bengals tienen una ofensiva muy, muy poderosa. Ya volvieron a refirmar a T. Higgins y van a pues estar ahí con Jamar Chase y Joe Burrow. El Expert Consensus Rankings lo tiene en el número 10, pero tú predicas un poco más de precaución. Platícame por qué lo tienes en el 15, Abraham. Ese es, o sea, este sí me sorprendió bastante porque, o A sea, mí, a mí se me hizo altísimo cuando vi ahorita 10 cuando es me lo mandaste. altísimo, No, o o sea, sea, es muy alto. O sea, están poniendo a Devon Achan, Derrick Henry, y después es Josh Jacobs y luego Chase Brown. O sea, Chase Brown sobre Jonathan Taylor, Kyron Williams, Joe Mixon, James Cook, todos los nombres que acabamos de repasar ahorita. Y yo no voy a decir que está loquísimo. No, tampoco, porque Chase Brown cerró la temporada cuando se lesionó Zach Moss como uno de los top running backs por todo el volumen que estaba recibiendo. Ese es mi temor, que sí vimos explosividad, sí vimos talento, pero tampoco algo como, wow, Chase Brown está en otro nivel, ¿no? O sea, tampoco creo que es su trabajo todo para él. Creo que Zach Moss sigue en el equipo. Draftearon a Tajay Brooks en un pick, la verdad, no fue una inversión alta para un running back, lo cual no me hace creer que el trabajo de Chase Brown esté todavía más en riesgo contra el novato, pero sí creo que lo que vimos al final del año pasado tuvo mucho que ver con cómo estaba la posición de running back para los Bengals, no había absolutamente nadie más, pero antes de eso sí veíamos un split un poquito más 60-40, más pegado a 55-45 entre Chase Brown y Zach Moss. Chase Brown se veía como el mejor jugador y como el passing downs running back, pero 10 se me hace demasiado alto. O sea, yo todavía tomaría a Kyron Williams, yo todavía confiaría en Jonathan Taylor, especialmente en cómo cerró él la temporada, porque siento que justo Chase estaría ahí Brown como lo entre vimos seis donde está semanas. Breece Hall y Chase Ándale. Brown, Sí, o sea, como yo tengo a entre Chase ellos Brown dos. en 15, Breeze Hall lo tenía lo tengo en el 16, 16. 16, ¿no? O sea, Sí. yo tengo a Chase Brown justo detrás de James Cook, Joe Mixon, Jonathan Taylor, o sea, sí lo tengo alto, pero yo todavía me da un poquito de más seguridad ir con Joe Mixon, James Cook, estos jugadores que ya lo han hecho por múltiples años, a un jugador como Chase Brown, donde hay muchas bocas, como tú mencionaste, que alimentar, ¿no? Con T. Higgins y Jamar Chase, pues claramente ellos son las primeras opciones cuando estás moviendo la ofensiva. El tercer jugador del que vamos a platicar hoy es el corredor de los LA Rams, Kyron Williams, el número 23.
El Expert Consensus Rankings lo tiene en el número 13 y tú lo tienes en el número 9. Ya hemos estado platicando un poquito más que, bueno, bastante en el programa, pero que pues los Rams es un equipo que le gusta mucho correr el balón. Kyren Mucho. Williams ha demostrado que tiene pues ganado prácticamente la titularidad ahí. Sí draftearon a un jugador llamado Sí, Jarquez Hunter y ahí está Blake Corum, pero sí. Abraham, que te guste top 10 está bastante alto desde mi punto de vista. Sí, y mira, el año pasado siento que se nos olvidaba, pero esto era como su ranking un poquito el año pasado y después vino lo de Blake Corum y la noticia de que Kyren Williams iba a Iba a regresar regresar las patadas, ¿no? Sí. patadas, ajá, entonces de repente la gente empezó a friquear y pues también cae como mira, lo que más me preocupa de Kyren Williams es que estamos agarrando a Kyren Williams, pero estamos agarrando a Puka Nacua y a Davante Adams en las primeras. O sea, estamos agarrando 3 jugadores de un mismo equipo en las primeras 4 rondas, que normalmente está bien cuando tienes una ofensiva como la de Sean McVay, No, pero al pero final también no pone pega. nervioso. Ajá, o Ahorita que lo sea, men- al fin, alguien va a quedar decepcionando un poquito ahorita que lo mencionas, se me hace muy parecido a lo que estábamos viendo el año pasado con con los Miami. Texans, Ajá, entrando Joe ándale. Mixon, CJ Stroud, Y a los tres Nico eran. Collins, Stephon Diggs y Y Tank Dell, Tank todos Dell, era un dentro volado de ahí. las top 4 rondas. Sí, Y el resultado fue que obviamente no todos pudieron comer del no pastel del todos. fantasy. Sí, mira, lo único que me da algo de tranquilidad es que aquí sí no ha habido ningún threat en las últimas 2 temporadas que le vaya a quitar goal line work a Kyren Williams. O sea, cuando están ahí es Kyren Williams y Kyren Williams only. Y lo que a mí más confianza me da es que el año pasado se lesiona Puka Nacua en la semana 1, se lesiona Cooper Kupp en la segunda semana y a partir de la tercera semana era Kyren Williams, te vamos a dar 30 veces el balón, no nos importa si llevas 60 yardas en 20 acarreos, te la vamos a dar otras 10 más porque Sean McVay confía en él y he delivered. O sea, yo recuerdo unos juegos contra 49ers donde tuvo 3 touchdowns, creo que fue luego después de estas lesiones, donde yo fadeé a Kyren Williams porque dije, a ver, la defensa de 49ers solo se va a concentrar en frenar a Kyren Williams, no tienen armas, pero aún así Sean McVay fue a San Francisco y le entregó todo este balón a Kyren Williams. Jarquez Hunter, Blake Corum, son buenos backups para tener ahí en caso de alguna lesión, para darle un poquito de descanso a Kyren Williams, pero por lo menos lo que yo vi el año pasado de Blake Corum y el draft capital que invirtieron en Jarquez Hunter no me da a mí ninguna razón para decir que vamos a ver a Kyren Williams menos del 75% de las jugadas ofensivas. Y yo sí lo veo yo lo tengo sobre Josh Jacobs, que ese es el que estoy peleando un poquito, pero sí lo tengo sobre Kenneth Walker, James Cook, y esos no me tiene tanto, lo tengo sobre Jonathan Taylor, la verdad eso no me tiene tan nervioso. Eso justo también quería mencionar. ¿Qué significa que tengan valor? O sea, que veamos valor que esté en 13 y tú lo tengas en 9. Y es como, pues, en estas posiciones vas y lo buscas, tal vez lo agarras tantito antes, tal vez pues lo escoges por encima Sí, de algunos jugadores que te aparecen ahí del average draft position, pero pues también un poco confiar en tus gallos, ¿no? como a mí me gusta decirlo luego, normalmente, o sea, tengo mis rankings y números, pero me gusta luego acomodarlos por tiers, ¿no? Como Ujú. por segmentos, ¿no? Entonces, digamos que Karen Williams entra en este segmento junto con, o sea, para mí después de Derrick Henry hay otro segmento y ese es Josh Jacobs, Karen Williams, Ken Walker, Jonathan Taylor. O sea, Derrick Eh, Henry es del Tier uno el no, final no, no. para ti o No, de un Tier 2 él por es su el cuenta. tier 2. El Ok. tier uno es Bijan Robinson, Ajá, Jameer Gibbs, Saquon Barkley. ajá, Ese es sí, el sí, tier sí. 1 y los puedes acomodar como tú quieras. Y en el 2 En el, es, el tier 2 para mí es Ashton Genty, ok, Bucky Irving, ok, Christian McCaffrey, Devon Achan y ahí cierra el ciclo con Derrick Derrick Henry. Henry, ok. Especialmente con el contrato que le acaban de dar. Eso me quiere decir que vamos a ver algo muy similar a lo que vimos el año pasado, o por lo menos van a intentar con Derrick Henry. O sea, estás intentando agarrar a Kyren como uno de los primeros del tercer Sí, tier, ajá, entrando a ese tier. Ok, justo. vamos ahora a platicar de los receptores que escogiste. Me llama la atención que son rankings
más allá del 24, o sea, Sí, son wide ¿sabes receiver qué? threes, ¿no? Nuestro top 20 estaba muy similar y ya me iba a poner como muy nitpicky ahí para agarrar algo. Entonces me fui a donde hubiera mayor disparidad. Qué bueno que aclaras eso. Justo con el Ujú. primer jugador, Chris Olave, el receptor de los Saints, el Expert Consensus Rankings lo tiene en el número 26, justo en la Sí, orilla de lo que es borderline. un receptor número 2. Tú lo Ujú. tienes en el 32, o sea, Sí, un poquito más un atrás. receptor número 3, un Sí, un sólido 3 para flex. un equipo, un flex. Platícame, ¿cuáles son tus temores? Que creo que cualquiera que haya visto los últimos años y las concusiones que ha sufrido Chris Olave puede saber como lo que nos espera. Digo, ya se retiró Derek Carr, pero pues, ¿cuál es tu panorama para el año de Olave? ¿Crees que pueda recuperar un poco lo que tanto dejó de ver? Es que aquí creo que se junta de todo un poquito para Chris Olave, tanto sus problemas de salud, ¿no? Cuántas concussions en los últimos años. Claramente al final del año pasado puede ser por las mismas lesiones, por la frustración, pero estaba inconforme, ¿no? Con su rol y con estar en Nueva Ah, pero Orleans no sé prácticamente. si viste que salió la noticia que Pittsburgh hizo algunas preguntas de que si estarían dispuestos a cambiar a Olave y los Saints les dijeron Dijeron que que no. no. Es que, Sí, sí, sí. o sea, el talento está ahí, ¿no? Yo tampoco quisiera dejar a Olave, va a entrar a su cuarto año, todavía tiene mucho que dar, pero esta es una situación muy rara para mí con los Saints. Estás como en un, o sea, como que se retiró Derek Carr. Alvin Kamara ya tiene 30 o va a cumplir 31, ¿no? Le 31, reestructuraste sí. su contrato para extenderlo 2 años más, pero sabes que también ya nos aguanta el workload de Kamara de antes, ¿no? De ese 5 touchdown Christmas Day Kamara que le conocemos. Eh, el año pasado, además, antes de todas estas lesiones, Rashid Shaheed estaba obteniendo mayor targets, receptions, touchdowns que Chris Olave en la ofensiva. Esta es una ofensiva diferente. Kellen Moore ahora está a cargo de la ofensiva, viene de ganar un anillo y todos estamos esperando a que Kellen Moore haga lo que ha hecho en sus últimas 3 ofensivas, siendo Dallas, siendo Chargers y Filadelfia, ¿no? Renovar completamente el playbook y cómo ataca esta ofensiva. Pero a mí me sigue poniendo muy nervioso Chris Olave y para todo esto le metes por encima pues que probablemente su coreback titular va a ser una combinación de Spencer Rattler, Jake Heaney y el novato ahora Tyler Sí, Shock ya de dijeron que es Louisville. el que se gane la competencia, ¿no? Que es lo que más miedo le da a cualquier fanático de los fans. Aunque he visto varios videos que sí aprueban pues lo que viene siendo Tyler Show, pero el tema es más su edad y su riesgo a la lesión, ¿no? Y vaya, yo no tengo. Sí, o sea, Tyler Shock tiene talento. O sea, es un jugador muy talentoso. Se hablaba de que podía irse hasta en la primera ronda por el puro talento que tiene. Pero es un jugador que ya cumplió o va a cumplir 26 años. Eso para un rookie es ya. O sea, ya estás hablando de. ¿No? O sea, Derek Carr se retiró a los 34, ¿me entiendes? O sea, Sí, sí, sí. 26, ya estás en una etapa bastante larga de tu carrera, pero eres coreback. Y solo has terminado una sola temporada en todos los años que estuviste en colegial. Ese es mi temor. Ya para acabar con Chris Olave, solo para que se den una idea, yo lo tengo detrás de receptores como Jameson Williams, Jordan Addison, Cortland Sutton, DK Metcalf. Estos son los que están arribita de Chris Olave. O sea, tampoco es que lo estoy poniendo como súper atrás del pecking order. Lo tengo arriba de gente como Chris Godwin, Jacoby Myers, Jerry Judy, Debo Samuel, George Pickens. Vamos al segundo receptor del que vamos a platicar el día de hoy y este jugador no ha dejado pues Desde que pues empezamos. de algo de qué platicar con todos Y están así va a platicando seguir, de ¿no? él. Yo creo que Sí, este Week es un One, jugador muy... este va a ser de las cosas que más quiero ver. Quiero ver qué tanto ofensiva juega Travis Hunter. Probablemente ya vamos a tener reportajes antes y preseason, pero nada como Week One para Lo que se me analizar. hace muy interesante es que no es como tan hablador, es como que Sí, sí, presente, sí, sí. pero sí es muy querido, al menos por la gente en general. Y Claro. bueno, yo te quiero comentar que en uno de mis drafts se fue en el de Dynasty de puros novatos, se fue en el pick 108. Estamos hablando de Travis Hunter, el Ok. receptor de los Jacksonville Jaguars, va a estar haciéndole pareja a Brian Thomas Jr. con Trevor Lawrence. Y
Creo Liam que a Cohen. mucha gente no le llegó el memorándum que Travis Hunter es un talento generacional y probablemente el único que había en este draft, ¿no, Abraham? Sin ninguna duda, o sea, y lo estuvimos mencionando sin cansarnos aquí en los episodios. Cuando, cuando tú tienes la necesidad como Titans de ir por un quarterback, pues ni pex, ¿no? Pero lo que está enfrente de ti siendo Travis Hunter es, o sea, un arma que puedes usar en todo tipo de situaciones y si le da el stamina, que parece todo indica que sí, pues puede que lo veas haciendo big plays, both sides of the field. Y eso es lo que nos tiene muy nerviosos como fantasy managers, ¿no? El hecho de que, ¿qué tal si durante su carrera, o bueno, vamos a hablar de este año, ¿no? No hablemos de Dynasty en general. Si este año no juega el 100% de la ofensiva, ¿no? ¿En qué estoy invirtiendo? En un rookie wide receiver, en una ofensiva que ha sido desastrosa los últimos años, pero que ahora llega Liam Cohen, que Brian Thomas Jr. dio muy buenos indicios de que puede ser una superestrella el año pasado como novato. El juego terrestre no existe todavía. Vamos a ver si lo echa a andar Liam Cohen como pudo con Bucky Irving O y sea, tú lo Rashad tienes White. rascándole a un wide receiver 2 aquí en el ranking número Sí, 28, o sea, ¿no? lo tengo, por ejemplo, a mí me gustaría, estaría tranquilo si agarré a un top 8 wide receiver y mi segundo wide receiver es Travis Hunter. Estoy contento Y con un eso, corredor ahí en ¿no? medio de esos Ajá, picks un buen también. corredor, tal vez agarré un tight end, No, estoy contento. lo cierto es que definitivamente se va a ir entre la tercera y la cuarta ronda, más probablemente la cuarta, pero, o sea, Pero solo para... habrá que hacer la inversión para tener a Travis Hunter si lo Sí, quieres tener en sí, tu y equipo. este es un jugador que va a variar en todos los drafts, ¿no? Porque va a haber managers que van a decir, oh, no, yo confío muchísimo, y va a haber ligas donde los 12 equipos o 10 o 8, donde, como sean los números que jueguen sus ligas, van a, todos van a decir, no, pues si me cae en la ronda 5 o 6, la pienso, ¿no? Pero ahorita prefiero ir por... pero siempre un jugador como Travis Hunter, que como mencionaste, ha tenido toda esta discusión y aparte siendo novato, entrando a una ofensiva donde es un novato head coach, Liam Cohen, con toda esta polémica de ya no me voy y de repente sí me fui y no le avisé. Y entonces, pues sí hay gente que va a decir, ¿sabes qué? A mí mejor dame a Brian Thomas Jr. en la primera, segunda ronda y que se hagan bolas los demás con los jugadores de Tennessee, de No, Jacksonville, pues, perdón. qué cómodo, sí te llega. Vamos al último jugador, Otro Tetairoa novato. McMillan, Este ahora sí me jugador de los sorprendió un Carolina poquito. Panthers. Dime, te saltó la atención El el ranking ECR, o qué? pero o tal vez, ¿será que hemos estado hablando tanto de los rookies que Sí, ya no soy muy bias con los tal vez rookies cuando se vienen los drafts? está un poco cargada la narrativa a los novatos, que era lo que estábamos viendo. Lo que menciona Abraham es que el Expert Consensus Rankings de Tetairoa McMillan es 38, más 38. abajo de un tercer receiver, o sea, casi de suplente, un flex. Tú lo tienes en el 26, altísimo también. Altísimo. Sí se me No hizo sé muy si lo alto. comparto. Sí se me hizo Platícame, ¿por muy qué alto te ahorita que llama lo tanto la pienso. atención Ted McMillan? ¿Por qué crees que debería ir mucho más arriba que los rankings que estamos viendo el día de hoy? Son ciertas cosas, mira, cierto, el fantasy a veces fantasy es de tomar riesgos, ¿no? O sea, tú, por más que tú quieras, tengo el primer pick, sabes que el 98% de las veces ese primer pick no va a ser el mejor jugador en fantasy de ese año, ¿me entiendes? No va a ser las cosas cambian, hay que tomar riesgos. Por alguna razón, a mí me convenció lo que terminé viendo de Bryce Young el año pasado para No, cerrar la a mí temporada también me de emocionó Carolina. bastante. Me gustó, me convenció el trabajo de Dave Canales que hizo a lo largo de la temporada y cómo posicionó a estos Carolina. Llevaron a Patrick Mahomes al borde de un overtime, o no sé si sí se fueron a No, overtime. sí se fueron a overtime y Sí, ¿no? perdieron. Donde Chuba Sí, Hubbard fombleó, no me acuerdo si fue ese sí, juego, pero y luego Chuba Hubbard les ganó un overtime game. O sea, era un equipo que empezó la que temporada peleaba, ¿no? Sí. horrible y terminó siendo competitivo. Terminó recuperando su trabajo Bryce Young después de perderlo con Andy Dalton. Pero si algo vi de esta ofensiva es que les gustaba el feature a wide receiver. Lo vimos con Deontay Johnson unos momentos cuando era algo competente el ataque aéreo, cuando estaba Andy Dalton. Después tuvo su accidente, regresó Bryce Young, Chuba Hubbard tuvo sus momentos también, cerró muy bien el año corriendo el balón, Xavier Leggett, Jatavian Sanders. Creo que
empezaron a echar a andar por completo la ofensiva y el ataque aéreo como Dave Canales lo sabe hacer. Y creo que Tate McMillan va a entrar a una gran oportunidad. Están buscando a un target hog, claramente. Invirtieron un top 10 pick, el pick número 8 en este wide receiver, y creo que lo van a desquitar como ninguno. El año pasado, ¿qué vimos? Vimos a Malik Neighbors yéndose, ¿qué? Como en la ronda 4, ronda 5, No, en esto va drafts. a ser definitivamente A mí se me el hace, steal del draft. En la a 8, mí en la me da 9. vibras Ted McMillan de Malik Neighbors el año pasado. Y Sí, ahorita estás viendo a Malik Neighbors yéndose ¿no? Como un top 10 wide receiver en fantasy drafts. Creo que a mí me gustó lo que vi de Ted McMillan también en college. Físicamente tiene muy buenos atributos. Si Dave Canales y Bryce Young en verdad dieron como una vuelta a la página de lo que era ese primer stint, esas primeras 2 semanas, creo que Ted McMillan va a ser un gran steal en los drafts. tengo miedo ahí por la división del sur. Los Sin duda. equipos de las Panteras, Tampa Bay, perdón, los Falcons también se armaron bien. Sí. Pero juegas Va a contra estar, Saints. va a estar interesante. Pues digo, tengo miedo por los Saints, No, justamente. los Saints están en un momento como de, o sea, we're not trash, but we're not going to compete in the playoffs. Entonces No, están no, no. como ya sabes, como en un qué es lo que Un tenemos limbo, que sí, hacer. es como un limbo. Está raro. Es Ojalá un Kellen limbo. Moore. Este es un buen año para que Kellen Moore plante sus bases y ahí ya te das cuenta qué hacer con el equipo. ¿Dónde necesito? Tal vez Tyler Shaw. Maybe he's a good QB. No sé. En una de Next Bo esas. Nix. En una de ¿No? esas. Desafortunadamente es todo el tiempo que tenemos el día de hoy, pero para primero y punto, como siempre, yo soy Marco Antonio Tena y estoy aquí acompañado de Abraham Friend de Pro Football Focus. Estén al pendiente porque pronto vamos a estar sacando nuestros rankings, Sí. nuestra guía de fantasy Aquí fútbol en les di una español. pintadita, pero pronto va a salir todo ese contenido para ustedes, para que ganen esas ligas, aunque estén No, con digo, si quieren nosotros. tener una ventaja en verdad, van a tener acceso a ese Sí, contenido muy se los pronto, muy recomendamos. pronto. Gracias por acompañarnos. Seguimos aquí conectados. Síganos en redes sociales, síganos en YouTube, síganos en Spotify. Comenten si no están de acuerdo con nuestras takes, porque ya saben, Vamos a pues discutir. vamos a discutir, vamos a ver Podemos. quién tiene el mejor punto de vista. Una vez más, para el primer punto, yo soy Marco Antonio Tena con Abraham Frem de Pro Football Focus. Nos vemos hasta la próxima.